Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola. Profe, ¿le puedes dar ingreso a Valentina Agudelo? Hola, profe. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Hola. Buenos días, profe. Buenos días. Cierran micrófonos, por favor. Hola, teacher. Hola. Micrófonos. ¿Me cierran micrófonos, por favor? Hola, profe. Hola. Así. Hola, teacher. ¿Cómo estás? Profe, ¿será que puedes quitar ese? ¿O me podrías decir cuál es el título? Pero un momentico, chicos. Teacher, una pregunta. ¿Qué es ese cuadro negro grande? ¿Por qué no han llamado a la supersala? Pero un momentico, es que estoy dejando entrar a los chicos. Bueno, entonces, chicos, hoy iniciamos. Buenas tardes, papitos. Buenas tardes, chicos, nuevamente. Buenas tardes, acompañantes. ¿Cómo han estado? Profe, disculpa. ¿Bien? Profe, disculpa. ¿Será que me puedes volver a dar ingreso? Ahí estoy en sala de espera. Gracias. Ya. Bueno, entonces iniciamos hoy. Ya vimos lo que fue vimos la Gran Colombia. Vimos la Gran Colombia, vimos también la Nueva Granada y la Confederación Granadina. Los aspectos más característicos de cada una de esas repúblicas, ¿no? Cuando Colombia tomó el nombre de la Nueva Granada y República, ¿no? Entonces, vimos las características generales, ¿sí? De por qué se llama así. Bueno, vamos a ver hoy lo que es el surgimiento de Teacher, ¿qué guía es? el surgimiento de los partidos políticos en nuestro país. Teacher, ¿qué guía es? De la guía 15. Bueno, gracias, teacher. Bueno, chicos, ya quiero completo silencio. Entonces decimos, surgimiento de los partidos políticos. Aquí en Colombia, ¿no? Entonces, el surgimiento de los partidos políticos dice que después de la independencia en Colombia se dio una clara división entre los continuistas, que consideraban importante mantener elementos coloniales. Elementos coloniales y los reformistas partidarios de generar transformaciones. Estos dos grupos recibieron el nombre de centralistas y federalistas, respectivamente. En 1849 tomaron las formas de los partidos liberal y conservador, conocidos también como partidos tradicionales.
conocidos también como partidos tradicionales. La lucha por el poder y el enfrentamiento entre ambos generó graves consecuencias para el país. Algunas características de los partidos políticos fueron, entonces, explico esta partecita. Decimos entonces que los partidos políticos aquí en Colombia, después de la independencia, acuérdense, chicos, que yo les hablaba de la patria boba. La patria boba se formó a partir de 1810 a 1814. Se le llama así porque se formaron los dos movimientos, los federalistas y los centralistas. Los centralistas manejados por Antonio Nariño y federalistas tomados con Camilo Torres. Entonces se formó, dicen algunos historiadores que los partidos se formaron a partir de ellos, ¿no? De esos dos movimientos. Entonces, entre los continuistas, o sea, continuistas quiere decir que ellos querían seguir sí, los elementos de la colonia, o sea, de estar ahí ellos, tener elementos todavía coloniales de ellos, de los españoles, después de la independencia, después de la batalla de Boyacá. Entonces ellos querían conservar todavía esos elementos. Y los reformistas, partidarios de generar transformaciones, cambios, eran contrarias a sus ideas. Uno, querían continuar con el sistema colonialista. Y los otros querían ser los reformadores querían transformar completamente todo lo que habían dejado los españoles en nuestro país. Entonces surgieron dos grupos, los centralistas y los federalistas, respectivamente. Ya a partir de 1849, las formas de los partidos liberales, tomaron forma los partidos liberal y conservador, conocidos también como partidos tradicionales. La lucha por el poder y el enfrentamiento entre ambos generó graves consecuencias para el país. Algunas características de los partidos políticos fueron: liberal, fundado por Ezequiel Rojas en 1848, o sea, el Partido Liberal lo creó Ezequiel Rojas en el año de 1848. Ellos eran partidarios de libre comercio. Todos tenían el derecho de comerciar, tener su comercio. ¿Sí? Todas las personas, no importa ¿sí? El nivel económico que tuviera, sino que ellos tenían, sino que permitieran eso, el libre comercio entre todos, que todos tenían el derecho de cambiar, de tener su comercio, tanto exterior como interior. Dice, rechazar las relaciones iglesia y Estado, o sea, ellos no estaban de acuerdo, que la iglesia participara dentro del Estado, rechazaba a la iglesia, que el Estado debería ser único y que la iglesia tenía sus propias funciones. Así como el Estado, entonces la iglesia tenía que tener sus propias funciones, por eso dice rechazar, o sea que ellos decían que la iglesia nada tenía que ver dentro del gobierno. Apoyaron la libertad de expresión, de culto y de opinión, que cada persona era libre de expresar sus pensamientos, ¿sí? De culto, o sea, cada persona era libre de escoger su religión y la forma de opinar. Defendieron la abolición de la esclavitud y de la pena de muerte, o sea que ellos eran muy, muy radicales, muy transformistas, ¿sí? Querían cambios, de que no se aboliera por completo la esclavitud en nuestro país y también de la pena de muerte. Sí, en ese entonces había pena de muerte, ¿no? Entonces, sí, entonces ellos querían la abolición de la esclavitud y de la pena de muerte. También propendieron por la disminución del poder ejecutivo. ¿En qué sentido? Disminuyó el poder, o sea que como el poder ejecutivo estaba en manos del presidente, ¿sí? El presidente de la República es el máximo representante, entonces ellos querían de que el poder ejecutivo se le quitara un poco de funciones que tenía. Entonces, era lo que pedían los liberales en ese entonces,
¿sí? O sea, eso eran las características, sus bases fundamentales cuando surgieron los partidos liberal y el conservador. Tenemos ahora el conservador, fundado por Mariano Ospina Rodríguez en 1849, o sea, un año después que el Partido Liberal. Diario de las tradiciones socioeconómicas coloniales y su modificación gradual. O sea, que ellos querían que continuaran, ¿sí? Todos los elementos o rezagos, digamos así, de la parte colonial, y que su modificación se hiciera gradualmente, o sea, no inmediatamente, sino tuviera un proceso largo para cambiar esas tradiciones socioeconómicas de la colonia. También dice que defendieron la Iglesia Católica como orientadora del Estado. Quiere decir que ellos no estaban de acuerdo, estaban de acuerdo en que la Iglesia tuviera la relación con el Estado, o sea, que estos dos estamentos, el papado, la Iglesia y el gobierno estuvieran unidos, el Estado. Por eso en muchos gobiernos conservadores se dio esa relación bastante grande entre el Estado y el gobierno, entre la religión, la Iglesia y el gobierno. Así será que el gobierno les dio orden de crear sus propios libros, creó su propio pénsul, creó también los colegios, las universidades que hoy tenemos actualmente, ¿no? ¿Sí? En nuestro país. Entonces les defendió la Iglesia, ¿sí? Como orientadora del Estado, o sea que ella iba a la par, ¿sí? Eran las funciones del Estado con la Iglesia, eran muy unidas. Ellos querían eso y algunos estados, algunos gobiernos conservadores hicieron eso. Sí, establecer la relación bastante grande en la Iglesia. Apoyaron las relaciones Iglesia y el Estado, lo que les estaba diciendo. Ellos apoyaron mucho, los conservadores, la Iglesia con el Estado. O sea, iban juntos a la par, tanto el Estado como la Iglesia. Sí, ellos tuvieron mucha participación en el gobierno. La Iglesia muchas veces se apropió de tierras de campesinos, ¿sí? El Estado le dio ese derecho. También creó sus propios libros, hizo sus propios libros. También creó sus colegios religiosos. Manejó toda la educación, ¿no? en los gobiernos conservadores, porque ellos les dio permiso, les permitió hacer esos cambios. Bueno, vemos ahora, después de los dos, de lo que fue los partidos liberal y conservador en nuestro país, siguieron unas reformas, dice reformas del siglo, ¿sí? Esas reformas del siglo, ¿sí? Más que todo fueron liberales, vuelvo y repito, los liberales. Los liberales querían más que todo, ¿sí? Transformaciones, cambios, ¿sí? Que se hicieran respecto a la forma de gobernar, en el aspecto económico, político, social, cultural. Todos ellos querían esos cambios, ¿sí? Que no se asumiera, ¿sí? Lo de que había dejado la colonia, o sea, todo el periodo de la colonia. Ellos querían reformas, por eso se le llama reformas de medio siglo. Entonces, los gobiernos liberales implementaron a mediados del siglo XIX una serie de reformas con las que se eliminó la mayor parte de instituciones económicas coloniales que aún permanecían. Esas fueron algunas de estas reformas, vuelvo y repito. Entonces, las reformas de medio siglo, más que todo estaban basadas, las elaboraron, ¿no? Los gobiernos liberales, ¿sí? Ya a partir del siglo XIX. Y eliminó la mayor parte de instituciones económicas existentes en ese entonces y que aún permanecían. Y estas reformas liberales fueron, acuérdense que yo les decía que el primer presidente, el que abolió, ¿sí? Casi más de 1800,
sí, 50, sí, mitad, dice ahí, ¿no? Medio siglo. Ahí fue José Hilario López que introdujo esas reformas liberales. Entonces, entre esas reformas liberales fue la abolición definitiva de la esclavitud en 1851. Lo que ¿No fue la qué? reformas liberales. Las reformas de medio siglo se llaman gobiernos liberales que implementaron esos cambios, transformaciones que se dieron. ¿Sí? Bueno, y para abolir por completamente o eliminar completamente algunos rezagos que habían quedado de la parte colonial. Entonces ellos crearon unas reformas, se les llama así, liberales. ¿Por qué? Porque ellos eran de tendencia liberal. Y la abolición definitiva de la esclavitud en 1851, lo que permitió que los esclavos se convirtieran en trabajadores asalariados. ¿Sí? O sea, ya no serían esclavos, ¿sí? Ni tendrían amos, sino que ellos trabajaban en las plantaciones, en las haciendas, las grandes haciendas y también en las minas, pero también recibirían un salario. La desaparición de resguardos, que transformó a los indígenas en trabajadores de haciendas o arrendatarios y favoreció la adquisición de tierras por parte de terratenientes. Recuerda que los resguardos eran tierras que dadas la corona española les entregaba a determinados conquistadores una tierra y en esa tierra pues estaba la comunidad indígena. Y ellos trabajaban la tierra, cultivaban, para que ellos no salieran de ahí, de esas tierras, ¿sí? De esas tierras, entonces ellos trabajaban ahí. Luego esto se transformó, entonces los indígenas ya serían trabajadores de haciendas, o también tomaban las tierras y ellos, los indígenas podían arrendarlas, ¿no? Para empezar a cultivar y vivir con sus familias. ¿Sí? Y esto favoreció también a los grandes terratenientes, ¿sí? O sea, grandes terratenientes quiere decir personas ricas, grandes hacendados que tenían grandes extensiones de tierras. Bueno, en tercer lugar tenemos la separación de la Iglesia y del Estado, la instauración de la libertad de cultos, la legalización del divorcio, la aprobación del matrimonio civil, y el despojo de propiedades en manos de la iglesia para ser comercializadas. Entonces, cuando se habla de separación de iglesia y el Estado, sí hubo se dio esa separación entre las reformas liberales, ¿sí? Y se instauró la libertad de culto, o sea que cada persona podía escoger su religión, su culto que más le llamara la atención. También legalizó el divorcio, dio la aprobación del matrimonio civil y el despojo de propiedades en manos de la iglesia. O sea que el gobierno se apropió de las tierras de la iglesia, ¿sí? Y entonces empezaron a comercializarlas, o sea, a venderlas. El Estado mismo se encargó de apropiarse de esas tierras y venderlas. Entonces, eso fue una de las reformas. En cuarto lugar, el estímulo o haciendas, dedicadas al cultivo del tabaco y a la supresión del monopolio del Estado. Entonces, estímulos a las grandes haciendas. Entonces, muchas haciendas se dedicaron al cultivo no solamente del café, sino también del tabaco. ¿Sí? Y vino entonces la supresión del monopolio del Estado, o sea que quiere decir monopolio que el Estado no estaría manejando estos cultivos del tabaco, solamente los grandes terratenientes, los cultivadores de tabaco son los que encargados de cultivar y exportar el tabaco. Ya el monopolio quiere decir que el Estado era el que manejaba solamente la parte del tabaco. Entonces, le dio opción a muchos terratenientes que cultivaran el tabaco. Sí, una de las reformas que hicieron, que pudieran cultivar el tabaco y a la supresión del monopolio del Estado. O sea, que el Estado no iba a participar en
en esa economía. Solamente los grandes terratenientes, los dueños de grandes tierras, son los que cultivaban, exportaban, ¿sí? este cultivo, y el Estado quedó por fuera de esa reforma, o sea que no intervenía, no iba a intervenir económicamente dentro de la parte del cultivo del tabaco. Y quinto, tenemos la reducción del poder ejecutivo. Entonces, el que impulsó el sistema federal, o sea que cada uno podía tener, cada departamento, cada estado, que digamos así, podía ser libre de ser autónomo, de tener sus propias leyes, ¿sí? su economía, su política. Entonces, por eso impulsó el sistema federal. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Profe, hoy en día en Colombia, ¿eso toca irlo copiando? Sí. No, eso, pues si ustedes ya tienen con sus apuntes, pues no hay problema. Pero sí hay que... Lo importante es que entendamos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, vimos entonces lo que eran los partidos, el origen de los partidos en Colombia, se basó en lo que fueron los federalistas y los centralistas. Entonces, a los centralistas se les llamaron liberales, a los federalistas los conservadores. Cada uno tenía sus tendencias muy diferentes. Se fundamentaban todos, los dos grupos se fundamentaban en diferentes ideas. Los centralistas querían abolir, querían transformar los rezagos de la colonia, mientras los federalistas querían mantener esos rezagos, esas ideas del periodo de la colonia. Entonces, por eso se presentaron discusiones acerca de ello. Por eso, entre las características de los liberales fue la abolición de la esclavitud, principalmente, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de opinión, la separación entre la iglesia y el Estado y el comercio, que todos tenían el derecho de tener sus cultivos y venderlos, mientras que los federalistas eran muy contrarios, o sea, los conservadores querían seguir la relación entre la iglesia y el Estado. También no abolir la esclavitud, una de las ideas que ellos tenían. Entonces, por eso se presentaron esos desacuerdos. Una pregunta, profe. Sí. Hoy en Colombia, ¿es federalista o liberal? Bueno, hoy actualmente nosotros somos un gobierno centralista. En la Constitución, en el artículo 1, nos habla de que Colombia es un país centralista, autónomo, independiente. Nos dice así, ¿sí? O sea, que cada uno es centralista, que cada uno tiene sus ideas, tiene el derecho, libertades, ¿sí? De opinar, de participar. Por eso dice que es centralista, ¿sí? Autónomo, una república, república única. Entonces, así nos dice el artículo 1 de la Constitución. Entonces, vamos a mirar lo que hay en la parte correspondiente. Bueno. Tenemos entonces la guía número 15, que estaban preguntando qué guía era. Dice, ¿Lo tiene más clarito? Sí. Tenemos material. Tenemos el cuaderno con su cartuchera, ¿no? Y en tu cuaderno realiza la siguiente actividad. Dice, imagina que eres indígena y vives en un resguardo en el siglo XIX, no el de hoy, ¿no? El que tenemos actuales, no. Y el gobierno les comunica que las tierras ya no les pertenecen, que han sido vendidas. Describe cómo se sentiría tu comunidad y qué solución tomarían
ante esta situación? Realiza un dibujo. Profe, se ve borroso. ¿La cartulina que tú nos pediste? Sí, es. Chicos, no puedo hacer. ¿Teacher puede hacer en el cuaderno? Sí, lo pueden hacer en el cuaderno también. Chicos, no puedo hacer nada con respecto a eso. No sé qué pasó. Yo la dejé así como con imágenes y todo, ¿no? Bueno, entonces, Profe. dice, imagina que eres indígena y vives en un resguardo del siglo XIX y el gobierno les comunica que las tierras ya no les pertenecen, que han sido vendidas. Describe cómo se sentiría tu comunidad y qué solución tomarían ante esta situación. Realiza un dibujo. Vuelvo y repito la actividad. En el cuaderno la pueden hacer, ¿sí? Dice, imaginas que en este momento eres un indígena y vives en el resguardo, en cualquier resguardo, pero del siglo XIX. Y el gobierno les comunica que las tierras ya no les pertenecen, que han sido vendidas, ¿sí? Te describe cómo se sentiría tu comunidad y qué solución tomaría ante esta situación y realiza un dibujo. Profe, ya te puedo decir profe, ¿te puedo decir lo que escribí? Sí. Profe, lo que yo escribí es... Te voy a ver. No, profe, o sea, no he hecho el dibujo, pero ya hice la parte escrita, te la quiero leer. Ah, bueno, ¿qué escribiste? La solución por la que optaría es llegar a un acuerdo con el gobierno a través del diálogo. Y en cuanto a mi comunidad, yo creo que se sentiría desolada y... Profe, disculpa. Llegaría a un acuerdo con el gobierno a partir del diálogo. Y en cuanto a mi comunidad, yo creo que se sentiría desolada y decepcionada de cómo nos trata el gobierno siendo indígenas. Ajá, muy bien, Felipe. Profe, ¿solo de tarea y eso? Sí, Profe, yo quiero decirte... Excelente. ¿Qué quiere decirme, chicos? Profe, yo no he hecho tampoco el dibujo, pero ya lo escribí. Ah, bueno. Mi comunidad se sentiría en riesgo, Ajá. ya que podría ser un gobierno que nos tratara mal, que nos tratara como esclavos. ¿Sí? Y también la solución que tomaría sería hablar con el gobierno y preguntar y hacer algo, un trato con ellos para que nuestra comunidad siguiera con ellos, porque si son buenos, pues toda la comunidad quisiese estar con ellos, pero si son malos, pues ya sería como que todo. Esperemos a ver cómo es el otro gobierno, a ver si es bueno, pues nos quedamos con ellos. Ajá, muy bien, chico. Excelente. Profe, ¿sabes? Excelente. Excelente. Profe. Y ahora te puedo decir, profe, te quiero decir algo. Sí. Sí. Profe, me acabo de dar cuenta con mi respuesta de que eso es verdad, por lo que a los indígenas los tratan como seres insignificantes para la comunidad y no les dan el trato y el respeto que ellos merecen. Ajá, Felipe, muy bien. Entonces, mientras que ustedes están trabajando... Teacher, a los indígenas los tratan como con irrespeto y como una basura. Sí, señora. Entonces, mientras que están trabajando ahí, voy a llamar. Sofía Rosso, ¿qué dice? Voy a llamar a lista los del mentor y luego los del imperial y me contestan, por favor. Sí. No, profe, que se me levantó la manito sin querer queriendo. Ah, bueno. ¿Te puedes volver a lo compartido? Profe,
Lo que haría para solucionar sería, como han dicho mis compañeros, llegar a un acuerdo mediante el diálogo Ajá. o hacer protestas o algo así. Y la comunidad se sentiría decepcionada, triste, Ujú. o sea, se sentiría como si los trataran indiferente, Ajá. solo porque tienen diferentes creencias y todo eso. Ajá, Jean Paul, muy bien. Entonces me responden a lista, por favor. Agudelo, Dana. Dana Agudelo. Caro. Caro. Cortés. Cortés. Cruz. Presente, profe. Dimas. Presente. Espitia. Presente. Espitia. Gracias. Flores. Juana. Juana. Cristian David. Presente. Gracias. Leal Dylan. Dylan. Leal. López. Felipe. Presente. Presente López. Mellizo. Mellizo. Chicos. Mellizo. Niño Hernández. Niño Hernández. Jean Paul. Presente. Gracias. Quintero. Presente. Rincón. 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 Rosso. Presente. Presente. Valerie. Bueno. Y Sofía Rosso. Sofía. Presente. Gracias. Ruiz Restrepo. Hace rato tampoco. Toro. Toro. Presente. Gracias, Alejandro. Vanegas. Presente. Gracias. Profe, ya entré. Agudelo. Julián Torres. Juan Esteban. Presente, profe. Presente. Almanza Cuellar. Presente. Barrera Nicolás. Nicolás. Barrera Nicolás. Yo lo voy a entrar ahorita. Celi Lozano. Presente. Gracias. Fonseca. Presente. Gracias. Hernández. Presente. Gracias. Herrera Tania Lisset. Presente. Gracias. Hurtado Briz. Presente, profe. Gracias. Jiménez Pulido. Jiménez. 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 Que no. Espere. ¿No está? Lugo. Presente, profe. Presente. Profe, qué pena, soy Santiago Viva, ya me llamaste, es que se me salió. No, chico, hasta ahora voy en Lugo. Mancipe. Mancipe. Merchan. 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 Navarro.
Presente. Pisa, Valeria, Pisa, Valeria, Presente. Solano, No, profe, es que pensé que tú ya me habías llamado a Isabela Solano. Entonces respondí por Valeria. Telles, Telles, Presente, profe. gracias. Torres, Torres, Torres. Señora profe. Responda, diga buenas tardes, profesora, presente. Profe. Es que como se me Vivas, cuelga mucho ahora sí lo llamo. Presente, profe. Bueno. ¿Merchan está por ahí? Merchan. Bueno, ahora sí. Cristian, Gerena, tiene la mano alzada. ¿Qué ibas a preguntar, Gerena? Profe, si se corta la clase, ¿toca volver a entrar? Miramos a ver, chicos. Sí, profe, volvemos a entrar. Yo creo que sí queda tiempo. Es una cosa muy sencilla. Sí, profe, volvamos a entrar. Bueno. ¿Quién llama acá? Udero Almanza. ¿Barrera está por ahí? Barrera. Jean Paul, ¿quieres decir algo, Jean Paul? Profe, se me quedó la mano alzada. Bueno. Ay, profe, ya voy a acabar el dibujo para mostrártelo. Bueno. Merchan, ¿no está por ahí? Caro tampoco está por ahí. Caro. Presente, profe Samuel Merchan. No podía aprender el audio ahorita, profe. Bueno, gracias. Cortés, Johnny. Juanita, Juana, ¿no está por ahí? Flores. Leal tampoco está por ahí. Mellizo. María Camila. ¿Ibas a decir algo, María Camila? Me queda menos de un minuto al fin, si nos volvemos a conectar. Profe, Ya. que así, Se pueden conectar. así como dijiste en la diapositiva, que así es como de hoy en día a los indígenas le están haciendo lo mismo. El gobierno siempre llega y les quita las tierras de ellos y ellos se vienen a vivir aquí a las Sí. ciudades. Ajá. Sí, María Camila, hoy también nuestros indígenas, los pocos que quedan, los pocos en sus resguardos, porque hay como 561 resguardos hoy actualmente en nuestro país, son muy pocos grupos que quedan de esos